Muy buenas familia, espero que este vídeo os encuentre a todos muy bien. La verdad que están siendo días un poquito más intensos, ¿no? De eso que los que empiezas a notar un poco, ¿no? Que se está empezando a poner en marcha la maquinaria de la temporada 2026. Empieza a moverse el pado, que empiezan a aparecer pues declaraciones nuevas, rumores, opiniones cruzadas, voces autorizadas y voces no tan autorizadas. Y a mí personalmente esto me encanta porque significa que el ruido previo al mundial empieza a coger un poco de forma, ¿no? Pero bueno, antes de nada... Como siempre, pues me gustaría agradeceros a todos por el apoyo constante al canal, ¿no? De verdad que lo valoro muchísimo y bueno, ya sabéis que si dejáis ahí vuestro like, le dais al botón del hype este nuevo que ha puesto YouTube, pues me ayudáis a que todo esto pueda seguir creciendo y que pueda llegar a más gente. Así que mil gracias de corazón por vuestro apoyo, como siempre. Vamos al lío. Porque lo que ha dicho Peco Bañaya en el podcast Supernova ayer, o bueno, o hace pocos días, según cuando lo veas, merece análisis, reflexión y también la verdad que contexto. Y lo digo desde ya, ¿vale? Yo voy a centrarme especialmente en sus palabras. Sus palabras. Las de Peco. No interpretaciones libres que algunos pueden hacer por redes sociales, no las fantasías que se inventan otros ciertos perfiles, ¿no? Para intentar justificar teorías absurdas, no las opiniones filtradas por fanatismo, no, nada de eso. Las palabras de Peco. Porque como digo siempre, hay gente que parece conocer mejor lo que dice o lo que piensa Peco que el propio Peco, y eso es ridículo. Pero es la realidad que vivimos hoy día, pues, en las redes sociales y bueno, y demás. La primera frase que quiero comentar es la siguiente. Dice, no me siento muy bien porque reconozco que podríamos haber hecho más, pero en varios casos fui yo quien no rindió en el momento adecuado. También hubo algunos incidentes desafortunados. En mi mente me viene, por ejemplo, Silverstone Francia, ¿no? Ahí, bueno. Si me encontré en una situación similar el año que viene, es decir, el 26, la temporada que viene, no esta, ¿no? Pues estaría mejor preparado, decía Peco Bañaya. Aquí hay bastante que analizar. Para empezar, esta frase es un ejercicio de autocrítica que, sinceramente, la verdad que no le hemos escuchado muchas veces a Peco durante la temporada. Desde luego en la temporada se quejó más de la moto que hacer autocrítica de que él quizás no estaba rindiendo al nivel que tenía que hacer, ¿no? Pero que él diga precisamente el podríamos haber hecho más ya es un reconocimiento importante. Pero cuando añade que fui yo quien no rindió en el momento adecuado, ahí entra en un terreno que siempre hemos señalado en el canal, ¿no? El componente mental en sus altibajos. Porque, la verdad, hay momentos en los que la moto puede influir, en los que la puesta a punto puede ser imperfecta, en las que las condiciones cambian, sí, es cierto, pero también hay momentos en los que el piloto, ¿no? Tiene que responder con temple, con claridad, con agresividad controlada cuando toca. Y Pecco realmente aquí reconoce explícitamente que hay ocasiones que no lo hizo. Y eso no necesita interpretación. Eso lo está diciendo él mismo. Él es el primero que está diciendo esas palabras, que está diciendo que hay veces que los que él no rindió. Y aquí es donde yo siempre he comentado que una parte muy relevante de los problemas de Peco tienen origen mental. No mental en el significado peyorativo ni frágil, sino mental en el sentido competitivo. Verse superado por el contexto, por la presión, por la situación en carrera, por el estar rodeado de pilotos que no te dan margen. Porque Peco es un piloto que históricamente ha sufrido más cuando se ha visto metido en barullo. Él siempre ha sido, pues la verdad, un piloto muy espectacular cuando podía imponer su ritmo, cuando podía marcharse, cuando podía poner cabeza fría y abrir hueco, pero este año 2025 ha sido muy distinto. El nivel de los fabricantes ha subido, las otras marcas se han acercado, el margen es mucho más mínimo y ahí él mismo reconoce que no rindió, no terminó de rendir en ese contexto Peco Bañaya. Y me gusta que lo diga, porque al final termina desmontando muchas excusas externas que se intentaron construir a su alrededor, porque nadie en su sano juicio, creo yo, puede justificar según qué actuaciones del piloto piamontés este año. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. No puedes esconder caídas, errores propios o pérdida de ritmo detrás de una moto que en otras manos demostró que podía ganar, que podía tener mucho mejor ritmo. Desde luego no para estar a 2,5 segundos de Songkhla Chantra, por ejemplo, en Indonesia. Eso, en mi opinión, no se puede sostener, ¿no? Luego podemos entrar en la otra frase clave, ¿no? Que dice, al no esforzarme al máximo en los entrenamientos, a menudo me encuentro en una situación en la carrera donde se pueden cometer errores. Desde la introducción de las carreras sprints hay que esforzarse desde el viernes por la mañana, ¿no? Esto, la verdad que me hace gracia, ¿no? Porque al final esto confirma algo evidente. El formato actual que tenemos en MotoGP, que es absolutamente espectacular para el aficionado, no permite ir de menos a más. Ya no.
Eso era posible hace años, pero desde que existen las sprints no puedes regalar un viernes, no puedes tomarte el FP1 como un calentamiento tranquilo, no puedes permitirte estar décimo y confiar en remontar. Pecco parece haber tardado, por las palabras, ¿no? que le veo, en entender esto y aceptar esta realidad. Y lo dice él, no lo digo yo. Dice, al no esforzarme al máximo en los entrenamientos. Lo está diciendo él, no lo estoy diciendo yo. No hace falta ser muy analítico para entender lo que esto significa, ¿no? Quizás no se ha dado cuenta de que no empezó los fines de semana con la intensidad necesaria y eso al final te acaba metiendo en problemas, ¿no? Pero claro, aquí es donde hay que meterse en otra cosa. El problema es que ahora no tiene al lado a pilotos como Miller o Enea, que la verdad, esos eran pilotos con los que podía gestionar los ritmos. Ahora tiene a un Marc Márquez, un piloto que llega y aprieta desde el viernes por la mañana, que da margen cero, que obliga a todos a subir la intensidad desde el primer minuto. Y eso para Pecco ha sido un shock, porque Marc no te da ningún tipo de respiro, no hay tiempo para adaptarse, no hay tiempo para entrar en ritmo. Marc llega y desde la primera curva ya está en modo guerra, ¿no? Y esto, pues, semana tras semana, es absolutamente demoledor. Esto es absolutamente demoledor. Tener a un compañero así y no tener lo que tenía antes, ¿no? También Pecco habló de algo que llevamos tiempo comentando aquí, el contexto técnico del 2026 en comparación con, del 2025 en comparación con 2024, ¿no? Él lo resumió perfectamente en esta frase, ¿no? Dice, cuando empiezas delante, solo tienes unas pocas motos para pasar. Esto cambia por completo el enfoque de frenado en comparación con tener 15 motos delante, debido a los túneles de aire, cambia por completo la forma de conducir. No estaba acostumbrado, reconocía Pecco Bagnaia. Este año me encontré detrás varias veces. Tanto que lo acabó llamando la jaula de los locos, ¿no? Te hace darte cuenta de cómo una décima por vuelta puede marcar una gran diferencia. Marca la diferencia entre empezar tercero u octavo y cambia el enfoque de una carrera. Estas son las palabras de Pecco Bagnaia, lo que acabo de citar. Son palabras de Pecco, ¿no? Y aquí Pecco está diciendo algo muy importante y que, la verdad, creo que algunos parecen ignorar. El contexto ha cambiado. Es que el contexto ha cambiado. Basta ya de comparar 24 con 25 y demás. Las motos han cambiado, el nivel ha subido, las velocidades han aumentado determinadas cosas, la aerodinámica ha modificado la forma de correr en grupo. Y sí, en 2025 Ducati sigue siendo la referencia, al menos para mí hasta la fecha. Pero ya no domina como antes, ya no tiene ese margen obsceno que tenía antes, ¿no? Ese margen que permitía, pues, a Pecco escaparse, controlar y ganar. Ahora Aprilia parece estar más cerca, KTM un poquito más cerca, Honda incluso parece que está llegando, ¿no? Y la Aprilia, pues eso, parece que ha dado pasos enormes, ¿no? Y cuando Pecco se ha visto, pues en tráfico ha sufrido, lo dice él, no estaba acostumbrado. Palabras de Pecco, porque no lo estaba, y es normal. Y eso sumado a esta cosa de que él mismo reconoce de no haber estado con la intensidad que quizás tendría que haber estado en los entrenamientos, dicho por él, de nuevo, dicho por él, pues todo suma, ¿no? Y luego viene la parte que sinceramente me encanta, ¿no? De lo que es la conversación de Pecco Bagnaia aquí en el podcast, ¿no? Porque es Pecco rompiendo las conspiranoias que algunos han repetido sin pensar, ¿no? Hablo del fragmento en el que Pecco dice, el desarrollo se puede dirigir según el estilo del piloto, ¿no? Eso fue lo que pasó con Márquez en Honda. Concentraron todo el trabajo en Márquez para que fuera el único que destacaba con esa moto, ¿no? Que fue un poco lo que acabó ocurriendo en la fábrica japonesa, ¿no? Sin embargo, añade lo siguiente, Pecco Bagnaia dice, es un método de trabajo diferente al de Ducati, donde se pueden seguir dos caminos a la vez. Este año trabajamos con dos especificaciones distintas de carenado, ¿no? Decía como ejemplo, ¿no? Dice, yo prefiero la manejabilidad en la moto, mientras que él prefiere pues, que sea un poco más puntiaguda. Bueno, en fin, distintas cosas, Pecco aquí desmontando todas esas teorías que siempre se dicen, ¿no? No, es que Ducati pues ha hecho la moto para Marc y claro, y han abandonado absolutamente a Pecco Bagnaia. Todas las teorías que siempre nacen, pues bueno, desde la comodidad de realmente no estar ahí y decirlo desde tu casa, que oye, todas las opiniones son legítimas, obviamente, tú puedes opinar libremente y ya está. Lo que pasa es que querer mantener una cosa, incluso cuando, bueno, llega Pecco ahora y dice esto, pues no sé hasta qué punto lo intentarán sostener, la verdad. Porque aquí Pecco, como digo, ¿no? Está explicando la diferencia entre Honda y Ducati, ¿no? Y además lo hace con una claridad espectacular, ¿no? En Honda el desarrollo se hacía, pues, exclusivamente para Márquez. Algo que, como digo, siempre se terminó convirtiendo en algo normal. O sea, vosotros tenéis que pensar también, o sea, si os paráis a detener un poco cómo eran esos años de Honda, a mí me parece un movimiento lógico por parte de la marca japonesa. Porque vosotros
Pensad que ganan el Mundial en el 2006 con Nicky Hayden, después no ganan hasta el 2011 con Stoner y tienen que esperar después, bueno, cuando llega 2 años más tarde Márquez y ganan 6 títulos consecutivos. Pues creo que mal no les fue, ¿no? Con Marc haciendo eso y creo, la verdad, honestamente, que hicieron lo lógico y lo normal, viendo el resultado final que tuvieron. Después que haya gente que quiera pensar que wow, Marc destrozó Honda, el problema que tuvo Honda es que lo destruyó Marc. Marc destruyó la fábrica japonesa, ¿no? Deben ser bastante tontos, ¿no? Allí en Japón, ¿no? Si fue así, cosa que ya os digo que no. Porque, bueno, imagino que también entonces Marc, por consecuencia, también destruyó Yamaha, ¿no? Destruyó las dos las destruyó Marc, ¿no? Eso es a veces lo que parece, ¿no? Exagerando aquí un poco, ¿no? Como digo, ¿no? Pecco dice, ¿no? En Honda el desarrollo se hacía exclusivamente para Marc. En Ducati no. En Ducati se trabaja en paralelo. Hay ramas de desarrollo distintas, hay carenados distintos para distintos estilos, hay opciones. Y si tú como piloto prefieres pues más manejabilidad, te la dan. Y si el otro prefiere una moto más, pues que vaya más al ataque, al apex de la curva, pues se la dan. Y todo esto convive. Esto es completamente contrario a la narrativa absurda, la verdad, que algunos siguen intentando vender de que Ducati está virando solo hacia Marc como Honda hacía. Algo que, por cierto, en los últimos días, en el chat del canal, alguna persona lo ha dicho, que como digo, a mí me parecen teorías absurdas, la verdad. Me parece, sobre todo teniendo en cuenta un Marc Márquez que llega de nuevas en la temporada pasada, la temporada 2025, ¿no? Y se encuentra un trabajo ya muy desarrollado igualmente, ¿no? Por Pecco Bagnaia, sobre todo, por lo menos, en todo lo que respecta al feedback para el desarrollo de la moto, para los ingenieros que trabajan en esto y son los que al final acaban desarrollando la moto, el feedback y demás, el principal era de Pecco Bagnaia. Tened en cuenta que, por cierto, en los test de Misano de 2024, los test de Misano en los que probaron chasis y demás cositas, ¿no? Nuevas, el único que lo probó fue Pecco Bagnaia, porque Bastianini se iba y porque Jorge Martín se iba. Fue el único que lo probó. El único fue Pecco Bagnaia. Pero bueno, como digo, ¿no? Estas cosas de Ducati está virando solo hacia Marc como Honda hacía. Pues no sé, que yo estoy diciendo lo que dice Pecco, que es lo que dice Pecco, que es él el que está explicando que Ducati no funciona así, que no está pasando eso, que trabajan distinto. Aquí, claro, ¿qué van a decir ahora quienes repiten esta conspiración? Que Pecco tampoco sabe cómo trabaja Ducati, que ellos desde la comodidad del sofá, desde la que yo también hablo, saben más sobre el desarrollo interno del piloto oficial. Es ridículo, de verdad que es ridículo, ¿no? Es que es ridículo. Esta parte de la entrevista me parece clave, ¿no? Porque al final creo que demuestra una cosa. Pecco está siendo honesto, al final es un podcast también poco distendido, informal, no es una cosa oficial, nada de eso, ¿no? Es una cosa que, bueno, que él ha accedido a ir, imagino que porque le gustarán también, ¿no? Está explicando cómo son las cosas realmente, está aceptando, pues, errores propios, está rompiendo narrativas externas, ¿no? Y está de algún modo intentando empezar la temporada 2026, pues creo que limpio mentalmente. Y esto, para mí, es positivo. Por eso digo que este Pecco, para mí suena a un piloto que ha querido hacer ese reset, ¿no? El parón invernal ha sido corto, la verdad, o por lo menos mi sensación es que ha sido corto. Seguro que a muchos de vosotros se os ha hecho eterno. Pero para mí parece haber servido para que él reflexione, por lo menos, para que se mire al espejo, para que reconozca fallos, para que deje de intentar justificar lo injustificable y asuma que hay cosas que dependen de él. La presión, el tráfico, el formato Sprint, la necesidad de intensidad inmediata, de la lectura de carrera, todo eso ha sido una debilidad para él en este 2025, ¿no? Y parece que ahora lo acepta. Parece que él está aceptando esto, ¿no? Al ver estas declaraciones suyas. Pero al final, como siempre, hay una frase que lo resume todo. Y creo que es la de que Pecco podría haber hecho más. La verdad, podría haber hecho más. Y sí, podría haber hecho más, lo dice él, y por eso 2026 será para mí una prueba definitiva, porque ya no hay excusas, ya no hay conspiraciones válidas, ya no hay interpretaciones torcidas que valgan. El crono al final será quien hable, la pista será quien juzgue, y la pregunta es si Pecco, con esta autocrítica, con este nuevo enfoque, con esta sinceridad, será capaz de traducirlo en resultado. Yo espero que sí, pero ahora es a él al que le toca demostrarlo, ¿no? Realmente. Y si nos metemos un poquito más a fondo en ese equilibrio entre sensaciones y mentalidad,
creo que hay algo que todavía no se ha abordado con la claridad que merece, porque mucha gente, tengo la sensación, que simplifica este asunto diciendo que Peco, bueno, los problemas de Peco fueron simplemente por la moto, ¿no? Las sensaciones con la moto, ¿no? Y como si eso fuese toda la historia. Pero no es así, porque si realmente fuera solo eso, un asunto técnico, pues habría sido una situación lineal. Comienzas con malas sensaciones, trabajas en ellas, mejoras, recuperas confianza y avanzas. Pero lo que fuimos no fue lineal, fue progresivo y fue creciente, en mi opinión, hacia lo mental. Yo creo que, en mi opinión, yo creo que así es como se puede explicar realmente lo que le pasó a Peco en 2025, ¿no? Al principio el problema era 80% sensaciones con la moto y 20% mental, pero a medida que avanzaba la temporada esa proporción se fue invirtiendo poco a poco, ¿no? Hasta llegar a un punto donde creo que fue un poco más 80% mental y solo 20% sensaciones. Y esto lo digo porque se vio claramente. Cuando más dudaba él, más se alejaba los resultados. Y cuanto más se alejaba los resultados, más dudaba él. Fue un círculo vicioso, ¿no? Y lo peor es que no es un círculo vicioso técnico, vuelvo a repetir, en mi opinión, sino emocional. Y estoy encantado y estoy deseando que vosotros también en la caja de comentarios, si tenéis una opinión distinta a la mía en este sentido, la pongáis, como digo siempre. Siempre que sea de una forma respetuosa y con respeto, todas las opiniones son absolutamente válidas. Y quiero decir que esto es normal, pero totalmente normal. O no sé, ¿qué se esperaba? ¿Que un piloto de MotoGP sea inmune a la frustración? ¿Que no le afecte ver que la moto no responde como quizás él esperaba? ¿Que no le afecte ver que sale el viernes, no encuentra el feeling, comete errores, se ve atrás y además al otro lado del box su compañero está velando con la misma moto? Porque, hombre, no es lo mismo empezar una temporada mal, que tampoco la empezó muy mal, ¿no? Pero no es lo mismo empezar una temporada regular cuando tienes al lado a Enea Bastianini o a Jack Miller, con todo el respeto del mundo, que empezar mal cuando tienes al lado a Marc Márquez, celebrando prácticamente cada domingo, como si estuviese poseído, yo qué sé, por el ritmo ragatanga, ¿no? Entonces, claro, esto también hay que tenerlo en cuenta. Y creo que aquí hay que detenerse un segundo y entender algo fundamental. El entorno importa, importa muchísimo. Más de lo que la mayoría quiere aceptar. Porque, seamos sinceros, cuando Pecco tenía a N a su lado o a Miller, el margen emocional era completamente distinto. Cuando las cosas no fueran del todo bien, él realmente sabía que su compañero probablemente tampoco iba a volar. Podría estar un paso por detrás, podría seguir teniendo ventaja interna, autoridad, confianza. Todo esto aunque él no estuviera perfecto. La comparación al final no era devastadora, ¿no? Y eso mentalmente es un colchón. Colchón que realmente te permite gestionar fines de semana malos sin sentir que se está desmoronando todo, ¿no? Alrededor, ¿no? Por lo menos a nivel deportivo. Pero claro, 2025, contexto distinto. Ese colchón desaparece de un día para otro. Y no porque Ducati decidiera presionarlo, sino porque la realidad competitiva cambió. Porque ahora, al otro lado del box, estaba Marc Márquez, que no entiende la palabra tranquilo, que no entiende el concepto de ir de menos a más, que no acepta el escenario de esperar al domingo. Marc llega un viernes y va por el crono como si el campeonato terminase ese mismo día, la mayoría de fines de semana, la verdad. Y esto no es una crítica, es simplemente, pues, cómo ha funcionado Marc, ¿no? Es su ADN competitivo, es su forma de sobrevivir en MotoGP. Pero claro, si tú eres Pecco y tienes un mal viernes y ves que el otro está medio segundo más rápido, pues la carga mental que te cae encima es muy distinta cuando tu compañero era otro tipo de piloto. Creo yo. Aquí es donde se produce el cambio real, ¿no? Ese 80% técnico y el 20% mental del inicio se convierte muy rápido en 80% mental y 20% técnico. Porque cuando tú ya no te fías de ti mismo, cuando ya no confías en que vas a encontrar el feeling, cuando empiezas a pensar más en lo que hace el otro que en lo que haces tú, aquí ya no es la moto, aquí ya es tu cabeza. Y este tipo de cosas son las que casi ningún piloto admite en público. Porque, hombre, en esto de los deportes de élite, en MotoGP, reconocer la fragilidad mental es visto como debilidad. Pero es que no lo es lo más normal del mundo. Lo raro realmente creo que sería lo contrario, ¿no? Imaginadlo así. Pecco llega al circuito, comienza el FP1, no tiene buenas sensaciones en la primera tanda,
entra en el box, se pone a analizar datos con su equipo, pero sigue sin ir fino en la segunda salida a pista, ¿no? Y mientras él está luchando por encontrar el punto de referencia, al otro lado del box, Mark ya está pues liderando la tabla, estando ahí arriba con facilidad, ¿no? Metiendo vueltas rápidas, sonriendo, chocando las manos con el equipo, mostrando esa energía que tiene, ¿no? Cuando está cómodo. Os pregunto, ¿de verdad alguien cree o puede creer que eso no afecta? ¿Que no lo ves? ¿Que no te condiciona? ¿Que no te puede generar ansiedad deportiva en cierta forma? ¿Que no aprieta las costillas un poco la presión? Es imposible que no afecte. Y vuelvo a decir, como he dicho muchas veces además, eso no significa que Peko sea débil. Significa que es humano. Significa que siente. Significa que le importa. Significa que quiere ser competitivo. Y que le duele no serlo. Y cuando un piloto de MotoGP se siente vulnerable, pues el rendimiento cae en picado. Porque al final, en este deporte, la duda termina siendo veneno, ¿no? La duda te come por dentro, te hace frenar un milímetro más... un milímetro antes, no más tarde. Un milímetro antes, abres gas un milímetro después, eres menos agresivo, menos decisivo. Y en MotoGP un milímetro es una eternidad. Y esto al final encaja perfectamente con lo que dijo Peko sobre encontrarse en esa jaula de los locos, ¿no? Esa frase de este año me encontré detrás varias veces, tanto que lo llamé la jaula de los locos. No solo describe una situación física, describe una situación emocional. Porque antes él no estaba en esa jaula, él estaba delante. Él no tenía que lidiar con rebufos, turbulencias, contacto, locura, el caos que se puede generar por ahí atrás. Pero en 2025 sí. 2025 sí. Y cuando entras en esa jaula que él llama desde un estado de inseguridad, todo al final se te acaba magnificando. Cada adelantamiento se ve como un riesgo, cada movimiento parece una amenaza, cada momento clave se convierte en una prueba de fuego, y ahí es donde es muy difícil rendir al máximo, ¿no? Por eso digo, y lo de Peko no es solo un asunto técnico, fue para mí un colapso combinado, ¿no? Primero fallaron las sensaciones, y eso nunca lo negamos aquí. Luego falló la confianza. Y cuando falla la confianza da igual que te dé la mejor moto del mundo, porque tú ya no eres el mismo encima de ella. Creo que en esto estaremos de acuerdo, ¿no? La mente se te puede bloquear más, los automatismos se te terminan rompiendo y desaparecen, y de repente pasas de ser un piloto fluido a ser un piloto rígido. Y un piloto rígido es medio segundo más lento sin darse cuenta. Medio segundo por decir, ¿eh? Por eso creo que hay que dejar claro que lo que vimos en 2025 para mí no define a Peko. Fue una tormenta perfecta que lo golpeó por todos lados. Sensaciones, presión interna, comparación constante con Mark, un formato que no es muy a favor de Peko, ¿no? Un contexto más igualado entre fábricas, exigencia más alta, y cuando todo eso se junta, pues ¿qué esperabas? ¿Que un ser humano mantuviera la calma zen? Pues no, lo normal es que se pueda estabilizar un poco. Y eso no le quita mérito, ¿eh? Eso le da humanidad, le da contexto. Le da un poco de relato y le da, pues, bueno, posibilidades de reconstrucción. Y ojo, esto para mí no significa que Peko vaya a volver y arrasar. No digo eso, ni muchísimo menos. Pero sí creo que este año puede, bueno, en cierta forma haber servido para reinventarse mentalmente. Porque al final aceptar que has fallado, aunque lo digas a medias, es el primer paso para corregirlo. La frase de si me encontrara en una situación similar el año que viene estaría mejor preparado, que ha dicho Peko, lo resume perfectamente, ¿no? Él sabe que se bloqueó, sabe que sabe que esto le afectó, ¿no? Y está diciendo, sin decirlo explícitamente, que ya ha aprendido a gestionar ese bloqueo, ¿no? Eso es lo que más o menos está diciendo, ¿no? Con otras palabras. Así que, familia, yo lo digo claro, 2026 será un examen mental para mí, más que técnico, para Peko Bagnaia. Y yo deseo, sinceramente, que lo supere, porque Peko es mejor piloto de lo que se vio en 2025, porque no se merece quedar atrapado en narrativas absurdas, porque es un campeón que ha demostrado en el pasado, teniendo que lidiar hasta el final de la temporada para luchar un campeonato, ¿no? Que sabe sufrir, y porque el motociclismo necesita pilotos que se caigan, se levanten, se reconstruyan, porque eso para mí es el deporte en esencia. Y si Peko consigue darle la vuelta, pues será también una historia bonita de ver dentro del motociclismo. Y ya sabéis que yo soy muy de esto que digo siempre, ¿no? Yo soy muy del romanticismo dentro del motociclismo con estas historias, ¿no? Así que ojalá Peko pueda volver en el 2026 a ser el piloto que creo que tendría que haber sido en el 2025. Igualmente, el tiempo dirá. El cronómetro, pues, juzgará y nosotros estaremos para contarlo.
En fin, espero que hayáis, bueno, disfrutado un poco de esta reflexión sobre las palabras de Peco, que vuelvo a decir, he estado citando en todo momento las palabras de Peco Bañaya. ¿Qué sabrá Peco de Peco? ¿Qué sabrá Peco de Peco, no? Pero son sus palabras. Y llegados a este punto, simplemente daros las gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Estoy deseando ver vuestros comentarios en la caja de comentarios sobre esto. No olvidéis darle al like. Suscríbete si no estás suscrito, que ayuda también mucho. Y darle al famoso botón del hype nuevo que ha puesto YouTube, que también ayuda a que pueda llegar a más gente. Y hombre, y si también ya de paso, ya puestos a pedir, os hacéis miembros del canal por 2,99 euros al mes, pues más que agradecido. Y si además, puestos a pedir, ya que nadie me puede parar en la soledad de esta habitación, puestos a pedir, si encima compartís este vídeo por redes sociales, por vuestras redes y demás, o se lo compartís a gente que le guste MotoGP, que le pueda interesar esto, pues muy agradecido de corazón. En fin, familia, mil gracias a todos, como siempre, y nos vemos en la próxima. Un abrazo a todos. Chao, chao, chao.